Hola, somos Mari Carmen Robles y Beatriz Correllero de la UCAM y presentamos la comunicación titulada Radio y Mayores, propuestas para un empoderamiento activo en este cuarto Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad CID 2024. Hay que decir lo primero que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación titulado Comunicación y Mayores en el contexto del COVID-19, la voz como herramienta de integración social y gestión emocional para las personas mayores de la región de Murcia. Es un proyecto que fue financiado por la universidad y fue el punto de inicio de otras muchas investigaciones relacionadas con el consumo de los medios de comunicación por las personas mayores. Hemos dividido la presentación en los siguientes esquemas: una pequeña introducción, antecedentes, objetivos y metodología, resultados y discusión y conclusiones. Hay que decir que más de 9 millones de españoles tienen 65 años o más, lo que supone un 20% de la población, y de que las previsiones son de que para el 2050 habrá un 30% de la población que sean mayores. Por eso es interesante estudiar el consumo que hacen de los medios de comunicación, de Internet y de las nuevas tecnologías. ¿Por qué es interesante? Pues porque hay que ver también motivos que pueden ser de exclusión social, pero también porque creemos en que es necesaria la formación para que estas personas no queden desconectadas de la sociedad en la que viven. Por otra parte, nuestra investigación se centra en el estudio de los contenidos del consumo que hacen los mayores de radio y podcast. En este sentido, hay varias investigaciones que han arrojado datos, como el estudio de la IMC, que dice que el 53,6% de los mayores entre 65 y 74 años escucha radio a diario, o que ha aumentado el uso del móvil entre la población senior para escuchar la radio, de un 6,3% en 2019 a un 11,6% en 2022, y que en 2023 solo el 13,16% escuchaba podcast, según el estudio de consumo de iVoox del año 2023, aunque esta cifra, que parece pequeña al principio, pero realmente supone un aumento con respecto a las cifras de 2022. En cuanto a nuestra investigación, pues es interesante, nosotros nos planteamos que los mayores estén conectados a la sociedad. Solo así se les puede considerar personas empoderadas. En este sentido, los medios de información les informan de temas de interés y tienen que estar conectados y seguir esos temas de interés. Por eso es muy importante la alfabetización mediática, que a la vez que mejora su calidad de vida, potencia su envejecimiento activo. Es por tanto que consideramos que es necesario potenciar el aprendizaje a través de talleres que puedan combinar el uso de la radio con el uso del teléfono móvil. Los estudios que hay hasta ahora publicados, que no son muchos, por cierto, sí que hablan de consumo dispares según el rango de edad. La población senior es muy diferente según el tramo de edad en el que nos movamos. No lo mismo de 65 a 75 que de 75 a 95, ¿de acuerdo? Y la investigación, pues, tiene que tener también en cuenta estos sesgos. En nuestro caso, nosotros, y también no solo el sesgo de edad, sino también el sesgo de cuál es la población en la que viven, si es una población rural o es un núcleo urbano. Nuestra investigación hemos pretendido tener en cuenta esos rangos, sobre todo también el rango de la ubicación física de las personas mayores. Nos planteamos hacer un estudio que pretendíamos expandir a nivel nacional, pero nos hemos quedado con el municipio de Cartagena, un municipio que tiene 216.000 habitantes, del cual el 23,45% son mayores, lo cual el porcentaje es similar al porcentaje que hay en la población española, que ahora mismo está en torno al 20% de la población española son mayores de 65 años. Y para seleccionar nuestra muestra, cogimos a mayores que participan en talleres promovidos por los centros sociales y que viven tanto en la zona centro de Cartagena como en las zonas rurales. Hemos cogido 4 pedanías o zonas, barrios en los que hemos hecho el estudio, dentro de aquellos organismos que son centros sociales a los que van las personas mayores. En España existen actualmente unos 3.739 centros sociales que prestan servicio a unos 3 millones de asociados, según los últimos datos del INSERSO, lo que supone casi el 40% de la población mayor. Esta población mayor se puede enriquecer de la abundante oferta de talleres, pero realmente son pocos los que están vinculados con actividades relacionadas con los medios de comunicación. En la siguiente diapositiva hemos dejado pues cuál ha sido un poco la bibliografía que hemos consultado para hacer nuestro trabajo. Y el objetivo principal que queremos demostrar es que la gestión y ejecución de talleres de radio y podcast como actividad en los centros de mayores puede contribuir no solo al envejecimiento activo de la población, sino también al empoderamiento de los mayores que participan en estos talleres. ¿Cuáles eran nuestras preguntas de investigación o cuáles han sido? Pues en primer lugar, ¿cuál es la relación de los mayores con la radio? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Siguen consumiendo radio como lo hacían antes? ¿Ha bajado el consumo? ¿Les interesan los contenidos que hay en la radio? En segundo lugar, ¿cuál es la relación de los mayores con los podcasts? ¿Saben lo que es un podcast? ¿Cuál es su nivel de conocimiento y hábitos de consumo? Y por último, ¿qué puede aportar la radio al empoderamiento de los mayores? Y que si los mayores consideran que la radio y los podcasts son elementos útiles
para su empoderamiento social. La metodología ha sido una metodología descriptiva exploratoria a través de un cuestionario que ha sido validado previamente por la Unidad de Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Este cuestionario ha sido distribuido tanto en el Centro de la Milagrosa, que es un centro que se encuentra en el centro de Cartagena, como en 4 clubes de mayores que están en distintas barriadas, que tenemos ahí La Aljorra, Isla Plana, Mar Menor, por ejemplo. La idea es tomar un segmento de la población como es los mayores dentro de Cartagena, que representan pues, el 23% de la población, como hemos dicho antes, y ver qué resultados se obtienen y si hay muchas diferencias entre el consumo de la radio y podcast en zonas rurales y en zonas urbanas. Le dejo ahora a mi compañera que va a exponer los resultados. Pues sí, efectivamente, Beatriz, la aplicación de esta metodología nos ha permitido recopilar 80 cuestionarios. 42 de ellos han sido completados por personas que pertenecen a alguno de esos 4 clubes que mencionábamos y que se encuentran localizados en el extrarradio, es decir, en las zonas rurales de Cartagena. Y 38 los han completado personas mayores que participan en los talleres de La Milagrosa, que es el centro de mayores que está ubicado en la capital, en la zona urbana. En estos cuestionarios hemos querido preguntar por diferentes aspectos. Hemos recogido datos sociodemográficos que nos ayudan a tener un perfil de los mayores de Cartagena. Hemos preguntado por la motivación a la hora de realizar las actividades en el centro, por qué participan en el centro. Y luego nos hemos metido de lleno en la parte que nos interesa, en el consumo de radio, tanto offline, online, como en el formato podcast. Y por supuesto no nos hemos querido olvidar de los mayores de la radio. ¿Desde qué punto de vista? Pues en el sentido de qué percepción tienen los mayores del medio radio, cómo creen o cómo se ven reflejados ellos en el medio radio y cómo piensan que podrían participar de este medio de comunicación. Es decir, no solamente siendo consumidores, sino si estarían dispuestos y se atreverían a ser prosumidores. ¿Qué datos hemos extraído? Bueno, pues desde un punto de vista sociodemográfico, los datos en cuanto a nivel de participación porcentual entre mujeres y hombres no difiere para nada de los que maneja el Inserso. El porcentaje de usuarios de los centros de mayores es, como podemos ver aquí, mayoritariamente femenino, pero sí que nos ha llamado la atención algo que nos ha servido luego para analizar algunos de los datos, y es en cuanto a el perfil cultural de los mayores que participan. Como podemos ver aquí, en el centro de la ciudad, en La Milagrosa, tenemos personas que están mucho más formadas, que cuentan con títulos universitarios y estudios de primaria y sobre todo secundaria. En ningún caso nos aparece ningún participante sin estudios, al contrario de lo que ocurre en esas zonas rurales donde hay un porcentaje muy alto de personas que o no tienen estudios o tienen solamente estudios primarios. Eso también nos lleva a relacionarlo con un detalle de esos aspectos sociodemográficos, que es el uso de dispositivos tecnológicos. Así como el uso del dispositivo móvil, del teléfono móvil, es algo que está absolutamente democratizado, ya sea en La Milagrosa o ya sea en los clubes. Por el contrario, por ejemplo, el uso del ordenador o el uso de la radio analógica sí que encontramos diferencias. La dotación tecnológica con la que cuentan los mayores de La Milagrosa es mayor que en los clubes. Y cuando les preguntamos el por qué participan en las actividades que promueve su centro, pues aquí sí que coinciden mucho. Y es un dato que nos aporta mucha información sobre qué es lo que quieren hacer y cómo podríamos nosotros plantear una formación o un taller. Pues porque ellos van al centro para aprender y para estar más al día. Porque acuden a los centros y se matriculan en los talleres porque quieren mantener la mente activa y luego, sobre todo, y muy importante, porque quieren seguir potenciando sus relaciones sociales. Es decir, es una manera para ellos de paliar esa soledad que en muchos casos verbalizaban a la hora de completar nuestro cuestionario. Cuando les preguntábamos sobre si les interesaría realizar un taller de radio en el centro, porque por supuesto los centros no cuentan con ellos, nos decían que sí, que les parecía una excelente idea y que se inscribirían. Y pocos fueron los que apuntaron que no les interesaría. Cuando les preguntamos por la radio, directamente, cuando hablamos de la radio offline, les explicábamos que estábamos refiriéndonos a la radio convencional, a esa que se escucha por frecuencia, pues nos llamaba la atención, en un principio, que hubiera un porcentaje muy alto de personas que no consumen radio, pero es cierto que se corresponden también con los datos de AIMC. Los datos que indican que entre los 65 y los 74 años el porcentaje sería este, y que si saltamos a partir de los 76 años el porcentaje aún es menor, el de consumo de radio. En el caso de este tipo de radio sí que hay una diferencia importante. En el caso del centro de la ciudad hay mucha más escucha de radio, muchas más personas que dicen que sí, mucho más mayores que dicen escuchar la radio, a diferencia de los clubes, que está más equiparado, ¿no? Entre el sí escucha de manera habitual y no consumen radio. Este es un dato interesante con el que trabajamos. Si preguntamos por la radio online, aquí ya las diferencias son mayores y están bastante equiparados. De manera habitual, los porcentajes son muy bajos de consumo de radio online y los principales motivos de esta baja escucha tienen que ver principalmente
con la carencia de tecnologías, nos apuntaban en los clubes, algo que para nada ocurre en La Milagrosa, como comentábamos antes en los datos sociodemográficos. El manejo de la tecnología por parte de los mayores de La Milagrosa es mucho más avanzado que en los clubes. Pero nos encanta y nos llama mucho la atención que en los clubes, aunque no saben hacerlo, sí que tienen mucho interés por aprender, por saber cómo se podría hacer, cómo se podría escuchar radio online. Si hablamos del podcast, pues en este caso sí que el porcentaje de consumo de podcast es muy pequeño, solo un 6,25% de los encuestados contestaron que consumían podcast. Y si lo hacemos diferenciado tanto por los clubes como por el Centro de La Milagrosa, de manera habitual el porcentaje es bajísimo, muy bajo. Y sus principales motivos, los que alegan ellos, son y nos llaman la atención, ¿no? En La Milagrosa, por ejemplo, dicen que sí saben manejarlo, pero no les interesa. No saben cómo escuchar podcast, pero les interesaría. Y que no saben cómo hacerlo, pero querrían aprender a hacerlo. A diferencia de los clubes, que en ningún caso no quieren aprender a hacerlo, es un dato muy motivador para nosotros porque a pesar de su desconocimiento no se ponen hándicap en este sentido. Sí que querrían aprender a manejarlo y poder ser participantes de este tipo de contenido. ¿Por qué escuchar radio online y podcast cuando les preguntamos? Pues para ese pequeño porcentaje de mayores que contestaban que sí lo hacían, pues se ceñían a estas dos ideas principalmente. La flexibilidad del formato, es decir, que podían escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y la amplia oferta de contenidos donde se podía elegir. De manera secundaria, informarse, entretenerse, aprender, compartir, pero esas ideas eran más importantes. Y si hablamos en cuanto a los contenidos que más les interesan o que más escuchan, pues la información, la música, la salud, los concursos, la crónica rosa, el humor, los deportes de una manera secundaria. Pero notamos una diferencia importante entre los contenidos que interesaban a los mayores de los clubes, el entretenimiento y el humor, a diferencia de la cultura, la ciencia, el turismo y los viajes, que eran temas de interés más para los mayores de La Milagrosa, que recordemos que son aquellos que viven en el centro urbano. En cuanto a las plataformas, que no quería dejarlo pasar, esas personas que consumen radio online y podcast saben perfectamente cómo manejarse a través de la página web o de las apps de las emisoras y a través también de las plataformas como Spotify, Google Podcast, esas distribuidoras de contenido en las que perfectamente se puede localizar el formato podcast. Me adelantaba, pero quería decir que cuando a los mayores de Cartagena se les preguntaba por la posibilidad de contar con un podcast que se generara a partir de los servicios sociales desde la propia institución, pues hubo un porcentaje muy alto de personas que sí estarían interesadas en que existiera un podcast, algo que hemos tenido muy en cuenta a la hora de plantear el taller que vamos a exponer a continuación. Conclusiones que sacamos después, y si retomamos esas preguntas de investigación que exponíamos al principio, pues que los mayores, a pesar de ser ese grupo de personas que han crecido escuchando la radio, en muchos casos han perdido el interés por un medio que consideran que no les representa. Sienten que la radio no escucha sus opiniones y que los contenidos para mayores les resultan absolutamente insuficientes. Y que hay necesidad de aportar su voz para contenidos específicos que sean creados para ellos, pero no solamente para ellos, sino que se puedan compartir con el público en general y que luego también tener en cuenta que se puedan producir a partir de ellos. Eso es un dato muy interesante. El formato podcast, por lo tanto, para nosotros sería el formato ideal, es decir, la alternativa que podría ayudar a suplir esas deficiencias que apuntaban nuestros mayores. Permitiría a los mayores tener mayor presencia a través de la interpretación de todos esos elementos, que no solamente sea un receptor pasivo, sino que pudiera ser también un prosumidor, ¿por qué no? Pero claro, es muy importante también no solamente pensar en esas personas que sí tienen destrezas y que sí que se manejan con la tecnología, sino que tendríamos que trabajar la parte de brecha digital. ¿Para qué? Para no excluir, para ofrecer oportunidades a todo el espectro de personas mayores. ¿Qué haríamos con esto? Pues participar en ese envejecimiento activo, que tan importante es, no solamente el físico, sino el mental e incluso también el emocional. Y nos planteamos la creación de talleres de radio que pudieran en un momento determinado desembocar en la creación de podcast en los centros sociales municipales y ayudar a que su calidad de vida mejore. Es decir, conseguir de alguna manera empoderar a los mayores no solamente como consumidores críticos, sino también como prosumidores. ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que diseñemos un taller de radio muy importante con la etiqueta de intergeneracional. ¿Por qué? Porque
los alumnos son personas mayores. La experiencia piloto que hemos llevado a cabo la hemos hecho con 15 personas mayores y los profesores han sido 2 alumnos de último año académico que cursan estudios simultáneos en la UCAM en los grados de comunicación audiovisual y periodismo. ¿Sobre qué contenido se está trabajando durante esas 12 semanas de trabajo teórico-práctico? Pues en un primer momento se les ha ofrecido a los mayores un contexto radiofónico español, es decir, un acercamiento a la oferta de emisoras y a los contenidos tanto en formato offline, online y podcast a los que pueden acceder. Se les ha formado en cuanto a los géneros radiofónicos, a la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica y también en cuanto a los formatos, es decir, los informativos y de entretenimiento, de manera que ellos ya no solamente pueden actuar como oyentes críticos, sino que también ya han tenido nociones para desarrollar prácticas dentro del propio taller. Es decir, ellos ya han trabajado tanto los géneros como los formatos de entretenimiento informativo a través de todos los géneros. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha hecho a través de prácticas internas que se han desarrollado en los centros a partir de una tecnología básica con la que se les ha dotado, pero luego también cuando han estado más rodados y cuando han avanzado las semanas y se han visto un poquito más desenvueltos, se les ha integrado dentro de la plantilla de alumnos que generan los contenidos para iRadio UCAM, que es la radio universitaria de la UCAM. Es decir, que ellos se han podido integrar dentro de los equipos de trabajo, unos equipos de trabajo que además en nuestra radio simulan tanto los procesos productivos y los roles profesionales que existen en una radio convencional, en un proceso formativo. El objetivo de la dinámica, por supuesto, que gravita todo el tiempo en torno a esa intergeneracionalidad, pero también a la integración, es decir, del mayor. Que no se estuviera solamente trabajando en la creación de contenidos de mayores para mayores, sino que pudiera participar en la creación de contenido, cualquier tipo de contenido que se pudiera emitir en nuestra emisora de radio, por ejemplo, o en cualquier emisora de radio. ¿En qué estamos en este momento? Pues una vez que terminemos y finalice el taller, nuestra intención es seguir trabajando con estos mayores y entonces detectar principalmente, avanzar en la investigación para obtener resultados relativos a ¿qué? A la capacidad de aprendizaje y limitaciones que han tenido los mayores con respecto al medio radio y al taller, porque quizás lo podemos redefinir. ¿Cuáles han sido las principales motivaciones para participar activamente en la creación de contenido radiofónico? ¿Por qué han participado? De momento, de esos 15 alumnos, 14 están participando muy activamente en la creación de contenido. Saber, por supuesto, por qué no, quién no participa. Conocer cómo el taller está influyendo en sus estados emocionales y en su confianza, en la confianza en ellos mismos y, por supuesto, está traducido en ese empoderamiento social del individuo. Y queremos estudiar las posibilidades de extrapolar su trabajo en el taller a la sociedad, que ya se ha empezado. Es una iniciativa, es incipiente, pero ya han hecho un primer ejercicio saliendo a la calle a hacer radio en directo en un evento solidario organizado por la universidad. Nuestra intención es sacar conclusiones, terminar de redefinir este taller, seguir trabajando e intentar que este taller pueda ser, esta experiencia piloto pueda ser extrapolable a otros centros de mayores de toda la región de Murcia. Y con este objetivo cerramos aquí la presentación de nuestro trabajo Radio Mayores, propuestas para un empoderamiento activo.